días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Y vamos a ver hasta dónde Dios, el Espíritu Santo, nos lleva en esta mañana, en este maravilloso estudio. Al estudio de hoy le he titulado Dios lo sabe todo. Dios es todo sabiduría, todo entendimiento. Dios conoce todo del principio al final. Dios es Señor de señores, Rey de reyes, soberano, todopoderoso, creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay y existe. Él es el todopoderoso y solo Él merece toda la adoración, la alabanza y la honra, porque Él es Dios. Entonces, yo quiero dejar claro, empezando este estudio, de que Dios lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo y se anticipa a todo. A Él nada le toma por sorpresa. Él sabe todo lo que va a suceder y toma medidas y traza planes y proyectos de acuerdo a su voluntad. Dios lo sabe todo. El rey David solía decir que Dios sabe aún hasta la próxima palabra que vamos a hablar. Por lo tanto, yo quiero enseñar a todos aquellos que me están escuchando de que seamos sinceros ante Dios. No esconda sus problemas, porque Él lo sabe todo. Usted abra su corazón ante Dios. Nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, sean físicas, espirituales o financieras. Dios lo sabe todo. Entonces, si usted tiene alguna preocupación, alguna inseguridad, está ansioso de algo o por algo, o está inestable espiritualmente o físicamente, se siente inestable, venga a Dios en oración. Vaya a Dios. No vaya ante ningún médico, ningún doctor. No estoy diciendo que no deben ir al médico ni deben ir a un doctor. Lo que estoy diciendo es que ante todo, nuestra primera decisión debe ser ir a Dios, el Padre, en oración, porque Pedro nos enseñó sobre esto, que si tenemos alguna preocupación, alguna necesidad, alguna duda, vayamos a Dios en oración, porque Él tiene cuidado de nosotros. El problema que sucede es que muchos no van a Dios porque no creen que Dios quiere resolver sus problemas, o simplemente porque sienten que no son lo suficiente buenos para que Dios conteste su oración. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que aquí nadie es bueno. Solo hay uno, Dios Todopoderoso. Entonces, si nos presentamos ante Él humildemente, reconociendo que sin Él no somos nadie, que lo necesitamos, y abrimos nuestro corazón,
Dios nos ayuda, Dios nos levanta, Dios arregla todo en nuestras vidas, porque Dios es poderoso para hacerlo. Mateo 6:6, ya tengo aquí mi Biblia abierta, dice: mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto está poderoso. Si nosotros los cristianos pondríamos en práctica más a menudo lo que dice este versículo, seremos continuamente recompensados en público. Esto quiere decir que las demás gente van a ver que el favor de Dios está con nosotros. Por supuesto, nosotros vamos en oración, vamos buscando a Dios, no buscando las recompensas, no vamos con mente de negociante, vamos ante Él porque reconocemos que Él puede hacer todas las cosas, reconocemos que Él es el Creador a quien tenemos que adorar, servir, y vamos buscando su dirección, su entendimiento, su sabiduría, su capacidad, su poder, su fuerza, su bendición, su favor. Este versículo que acabamos de leer es muy estimado por mí. A mí me encanta, y yo he visto este versículo hacerse una realidad en mi vida. He visto cómo es una realidad cuando se pone en práctica. Cuando usted pone en práctica este versículo, usted va a ver entonces la manifestación de Dios en su vida, en todas las cosas que usted hace. A mí personalmente Dios me ha contestado cientos de oraciones que le hago en privado. Cientos de oraciones, no estoy exagerando. Un día, yo le voy a poner ejemplos de los muchísimos que tengo, pero le voy a poner ejemplos que me vengan a la mente. Un día yo le pedí a Dios entendimiento y revelación de su palabra. Y esta oración fue contestada instantáneamente y sigue siendo contestada diariamente. El entendimiento se me ha ampliado y ya veo las cosas diferentes y la veo más ampliamente, veo todo el escenario. Por supuesto que yo no entiendo la Biblia en su totalidad, hay cosas que todavía no comprendo, igual que hay eruditos bíblicos que están bien preparados y aún en el idioma hebreo y el griego y el arameo, y que ellos tampoco lo entienden todo. Yo no lo entiendo todo, hay muchísimo que no entiendo y creo que el día que muera o que me vaya con Cristo no voy a entenderlo todo, pero he entendido lo básico, lo que es la fe en Jesucristo y lo que es la vida cristiana, cómo vivir el cristianismo, cómo vivir una vida en santidad. He entendido lo básico, lo que nos exige el Nuevo Testamento, la gracia en la cual estamos viviendo. El Señor me lo ha revelado y me lo ha enseñado. Eso es un ejemplo. Otro día, en otra ocasión, oré para que me enseñara a vivir el cristianismo. De momento, empecé a recibir revelación de cómo vivir la vida cristiana. Un día oré por sabiduría para vivir la vida en este mundo. Y vivir la vida de Dios, la vida correcta en este mundo, no es fácil. Si usted quisiera vivir la vida sin el poder de Dios, sin la sabiduría de Dios, sin el conocimiento de Dios, usted va a estar tropezando todos los días. Pero yo oré para que Dios me diera sabiduría para vivir
para vivir su palabra, para caminar todos los días en su palabra, para que yo sea librado de las trampas, para que yo sea librado del pecado, para que yo sea librado del mal. Alabado sea su nombre. Yo oro por diferentes cosas. Yo vengo a Dios en oración y empiezo a orar por cientos de cosas que hay que orar. Y alabo a Dios y glorifico a Dios y engrandezco a Dios y me gozo ahí delante de Dios y lloro ante Dios. Y la mayoría de las veces que lloro ante Dios y que se me salen las lágrimas es de alegría, de gozo, de poder, de algo que fluye y me hace llorar. No puedo contener las lágrimas. ¿Entienden? Miren, yo he orado por finanzas, por miedos internos, por asuntos legales, por papeles legales de los Estados Unidos, por sabiduría. He orado por sabiduría para enseñar y predicar, sabiduría para trabajar entre gente que no conoce a Dios. He orado para tener tacto en la vida, para que Dios me libre de hombres y de mujeres que son malos, para no ser engañado, porque no es de todos la fe. Y esto yo lo aprendí del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, oren por mí para que el Señor nos libre, para que seamos librados de hombres malos, porque no es de todos la fe. ¿Entienden? Hermanos, he orado por miles de cosas, por el mundo, la iglesia, y Dios ha sido bueno conduciéndome y contestando la mayoría de mis peticiones. He orado para que yo sea transformado a la semejanza de Cristo. Quiero pensar, hablar, andar como Cristo. Él es mi héroe. A Él es quien quiero imitar y seguir. Y cada día crezco y maduro para poder ser el hombre que Dios desea que yo sea. Yo no quiero ser como ningún político que está afuera, que tiene poder. Ni quiero ser como tal empresario, ni como Bill Gates, ni como el dueño de Facebook, ni el de Apple, ni el actor de cine o el galán de la telenovela. Yo quiero ser y quiero imitar en todo a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Él es mi héroe. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, vengamos a Dios. Mi consejo es para todos mis hermanos que vengamos a Dios en oración con todas nuestras preocupaciones y ansiedades. Porque la Biblia dice que Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de usted y Él tiene cuidado de mí. Santiago 4:6 dice así de esta manera, y es un consejo que nos da el hermano del Señor Jesucristo. Y dice así: mas Él da mayor gracia. Escuche bien este. 4:6. Santiago 4:6 dice: mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
esto está poderoso. La Escritura dice que Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay otra traducción que dice, lo dice de manera invertida, lo dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay otra traducción al día que dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. Y yo quiero ahora conversar un poquito sobre esto porque esto va a iluminar a muchos de mis hermanos. Esto nos ilumina el corazón para que aprendamos puntos importantes de la palabra de Dios. Y miren, una persona humilde no es aquel que está aguantando palos de todo el mundo. Eso no es la humildad. Humilde en la Biblia es todo aquel que reconoce y depende de Dios. Que sabe que Dios tiene razón en todo. Que somos una raza caída que necesita la ayuda de Dios. Y que reconoce el sacrificio de su Hijo por el pecado. Cuando usted viene a Dios arrepentido y reconoce todo esto, Dios lo ve como una persona humilde. No lo ve como un orgulloso, como un soberbio. Una persona humilde es aquella que da la gloria, la honra y el honor a Dios como Creador, Rey y Señor. Humilde no es aquel que no mira, no es aquel que mira por encima del hombro de su hermano. No es aquel que desprecia. Ser humilde, el que no es humilde desprecia a sus semejantes, los ve como cosas nada, como nada, los ve como cucarachas delante de él. No, el humilde está en el mismo plano, no está haciéndose superior a los demás. Y Jesús nos contó una historia de un cobrador de impuestos que se humilló ante Dios en oración. Ahí en Lucas 18:13 vamos a leer un solo versículo y el resto vamos a explicarlo. 18:13, ahí dice así de esta manera: mas el publicano, de este hombre que estamos hablando, de que se humilló ante Dios, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea que este hombre, este publicano, reconoció que era pecador. Sé propicio a mí, yo sé que soy pecador. Y este publicano, ellos eran odiados por los israelitas, porque esta gente trabajaba a favor de Roma, cobrando los impuestos a Israel, a todos los israelitas. Y la mayoría de ellos, o podemos decir que todos ellos, eran ladrones, le añadían al impuesto. Y así de esta manera todos ellos se hacían ricos, o por lo menos tenían mucho dinero. Pero este hombre del cual Jesús nos está hablando aquí, fue al templo a orar, sentía vergüenza de sí mismo, reconocía que era pecador y pidió la ayuda de Dios. Es como decir, sé que soy un pecador, sé que soy un ladrón, pero Dios, ayúdame a salir de esta cárcel, salva mi vida, te necesito.
no puedo, estoy preso en este cuerpo, ayúdame. Entonces Jesús dijo de este hombre, ahí mismo en Lucas 18, versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este hombre se humilló delante de Dios, pidió su ayuda y Dios lo ayudó. Dios lo liberó, Dios lo justificó, Dios lo limpió. Alabado sea su nombre. Porque Dios es poderoso. O sea que la actitud de este hombre, en la actitud de este hombre vemos que Cristo reconoce que se humilló ante Dios y Dios lo justificó, Dios lo salvó, Dios lo socorrió. Y lo mismo hizo conmigo y lo hace también con usted. Porque Dios es bueno. Porque Dios está en el negocio de la reconciliación. Esto me trae a memoria cuando el rey David pecó cometiendo adulterio y asesinato. Dios lo juzgó por su pecado. Y Dios lo juzgó severamente. Y las consecuencias de su pecado están todas escritas ahí para que nosotros no cometamos el mismo pecado. Iba a decir error y cambié la palabra de error para pecado. No quiero utilizar la palabra error. No es un error, eso es un pecado, es una ofensa contra el Dios del cielo. Alabado sea su nombre. Y entonces, cuando él comete el pecado que viene el profeta, y el profeta viene a decirle, a descubrir el pecado, a destapar la olla, porque él lo tenía, pensó que Dios lo había pasado por alto. Pero Dios espera que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, que nosotros recapacitemos y vayamos a Él en oración. Pero cuando nosotros no queremos, pues bueno, David pensó que Dios se lo había olvidado y Dios le mandó al profeta a cantarle las 4 verdades en su propia cara. Estos profetas no creían ni en el rey. Si Dios decía, habla, ellos hablaban. Así le cortaran la cabeza. Así era la situación. Así es la situación con un verdadero profeta de Dios. El profeta de Dios no está para endulzarle el oído a nadie, ni para hacerlo sentir bien. El profeta está para hablar exclusivamente lo que Dios quiere que hable. Ese es el profeta verdadero del Señor. Hablar lo que Dios dice. No endulzarle el oído como están haciendo la mayoría hoy en día de estos falsos profetas que tenemos en la mayoría de los púlpitos, que no son profetas del Señor. Son una cantidad de embusteros que están caminando por las iglesias para no trabajar y para que les paguen por su servicio. Eso es lo que hacen. No quieren trabajar, no quieren sudar, quieren cogerla suave y dicen, no, yo me voy a dedicar a predicar y enseñar y a endulzarle el oído a la gente. Alabado sea el nombre de Dios. Déjame retornar, déjame no desviarme del mensaje, porque entonces me voy a desviar del mensaje y no quiero desviarme del mensaje en estos momentos. Déjame seguir con esta línea de pensamiento. Entonces, si nos leemos el Salmo 51, yo se lo voy a leer
Son varios versículos, pero es necesario leerlo para que nosotros aprendamos y veamos el arrepentimiento que tuvo el rey David ante Dios. Él no ocurrió a los expertos, ni fue a hablar con el psicólogo, ni fue a hablar con el consejero. No, él vino directamente a Dios. Y mire lo que las palabras que dijo este hombre. Salmo 51, empezamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este hombre sí sabía orar. Este hombre no era ningún mequetrefe. Este hombre sí sabía orar. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense que él aquí le está diciendo, tu juicio sobre mí, tu palabra sobre mí es pura y es justa. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Y cerramos con el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo está poderoso. Esto está poderoso, mis queridos hermanos. Esto podemos utilizar esta oración para orar ante Dios. Entonces yo brevemente les voy a dar varios puntos aquí que veo en la oración del rey David, aunque no es todo el contenido, pero yo les voy a dar los puntos principales que aprendemos sobre esta oración. 1. Vemos que David pecó profundamente cometiendo adulterio y asesinato. Y al Dios enviar su profeta para anunciar el juicio contra el rey, él acude a la misericordia de Dios pidiendo perdón. Yo me identifico con David, muchas veces he tenido que llorar ante Dios pidiendo su perdón. 2. David reconoce que es un pecador. Y esto es importantísimo. Porque si un hombre o una mujer no reconoce que es pecador contra Dios, nunca tendrá el favor de Dios. No será salvo nunca. Él reconoce que ha pecado contra Dios. 3. Y reconoce que el juicio de Dios contra él y su casa es justo. Estás bien en juzgarme. Estás bien en el castigo que me vas a dar. Miren qué profunda oración de este hombre.
4. Le pide que Dios lo limpie, lo cambie y lo transforme en un buen hombre. 5. Le pide que no quite el Espíritu Santo de él, porque sin el Espíritu Santo nadie puede tener relación de padre a hijo con Dios. Nadie. El Espíritu Santo es quien nos capacita para que seamos realmente hombres y mujeres de Dios. Miren, si no fuera por el Espíritu Santo, yo no podría dar estas palabras, no le podría dar estos estudios, no podría ni mencionar el nombre de Jesús con convicción. Es solo porque el Espíritu Santo habita en mí que yo puedo decir: te alabo, Señor Jesús, te alabo, Padre Todopoderoso. Sin el Espíritu Santo estaríamos secos y muertos. Seríamos como un pozo sin agua. Seríamos como un auto sin gasolina, como un cuerpo sin sangre y como un cuerpo sin el Espíritu. Seríamos un montón de huesos secos, como dice el libro de Ezequiel, si no tuviéramos el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no seríamos nada, no podríamos ser cristianos, no podríamos nacer de nuevo, no podríamos dar fruto del Espíritu, no podríamos tener dones espirituales. Yo no podría ni leer la Biblia si no fuera por el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Qué poderoso es Dios. ¡Qué poderoso! El rey David reconoce que sin Dios en el corazón no hay alegría ni salvación. Y por último, él dijo en el versículo 16 y el 17 del capítulo 51, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, dice David, yo te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Y entonces la frase dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. No, Dios no rechaza a aquel que se arrepiente y que viene a Él arrepentido y quebrantado. Dios no lo rechaza. Alabado sea su nombre. Hermanos, este hombre, el rey David, sí que sabía orar. Sí que sabía orar. Es por esta misma actitud y condición del corazón del pecador que Cristo dijo, ahí cuando Él estaba ministrando en la tierra, les dijo a todos estos religiosos, escribas y fariseos que se creían que tenían a Dios tomado por la barba, les dijo algo que es ofensivo. Les dijo, a la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Esto es una ofensa terrible. Pero Jesús sabía lo que estaba enseñando y predicando. El hombre religioso hipócrita no es compasivo,
La semana pasada yo di un tema sobre los escribas y fariseos. Vaya ahí y escúchelo. El hombre religioso no siente compasión por el pecador, ni por el desamparado, el débil, el pobre, el necesitado, el enfermo, el que tiene hambre y sed, el que está en una cárcel injustamente. No siente misericordia por nadie. El religioso solo siente misericordia por él. Hermanos, les digo algo con mucho temor de mí mismo. Nunca, y se lo vuelvo a repetir, nunca sienta alegría ni satisfacción cuando otros sufren y pasan trabajo. No cometa ese pecado. Nunca se goce por el dolor ajeno. Si eso sientes alguna vez, corra a Dios y llore a moco caído para que Dios lo perdone y lo libere de tal sentimiento de malicia. Es un sentimiento malo. Ese sentimiento está revelando la condición de su corazón. Si usted se alegra por las desgracias de los demás, está revelando la condición de su corazón. Es verdad que hay gente que se merece morir. Es verdad que hay gente que son malos. Pero más bien, tenga misericordia de esa persona. Si eres malo, asesino, violador, a la cárcel. Conviértete y sálvate. Pero yo no me voy a alegrar porque le vaya mal, porque esté sufriendo, porque esté pasando por dificultades en la vida. Yo no me voy a alegrar por eso. Yo he conocido hermanos y hermanas que hablan lenguas, que parece que son cristianos. En una ocasión estaba orando en un cuarto con varios hermanos y hermanas, y una hermana a alta voz gritaba y decía: Señor, quiero justicia, Señor, mándales un rayo. Y entonces yo tuve que parar a la hermana y decirle: hermana, no, el Señor Jesucristo enseñó que eso no debemos orar así. Ore por la salvación de ellos, ore para que Dios los cambie. Miren, Proverbios capítulo 24, versículo 17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Está hablando de un enemigo, no es un amigo. Dice: no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Esto lo dice Dios. Si usted cree que Proverbios es la palabra de Dios, la palabra de Dios está diciendo: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Esto lo dice Dios. Y los cristianos debemos ser como Cristo. Fíjense que Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaban ahí crucificando y le atravesaron una lanza y lo estaban escupiendo. Pero como tenía a Dios en el corazón, como era todo es más alto y más sublime que los cielos, dijo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen.
Yo estaba hablando con gente, hermanos y amigos, y me han dicho, bueno, ese fue Cristo. Cristo pudo decir eso porque Él era Cristo, porque era todo Dios, porque Él era divino. Pero yo, hermano Calixto, yo soy de hueso y de carne. Yo tengo sentimientos. Yo no estoy muerto, yo todavía estoy vivo. El que me haga mal, que lo pague, dice la mayoría de la gente, y me han dicho a mí. Y yo les digo, miren, yo les doy el ejemplo. Esteban era un hombre igual que usted y que yo, dice la Biblia, un hombre de carne y hueso, se convirtió a Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Que mientras apedreaban a Esteban, lo estaban apedreando injustamente porque era un hombre de Dios. Dice que mientras lo apedreaban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y dice que puesto de rodilla ahí, mientras los estaban apedreando, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, murió. Él era un hombre como nosotros. Yo sé que es fácil predicarle a otros, pero difícil vivirlo y actuar como Cristo y como Esteban. Yo sé que no es fácil cuando nos llega el momento, pero sí podemos. Sí podemos porque Jesús nos enseñó algo poderoso sobre esto cuando los discípulos le preguntaron, ¿y cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y quién va a ser salvo? Les preguntaron los discípulos, pero que también fueron confrontados con estas preguntas. Y entonces Jesucristo les dijo a ellos ahí en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ah, sí, está bien, hermano, es posible para Dios. Pero ¿por qué Jesucristo dijo eso? Cuando Dios, hermanos, está viviendo realmente en nosotros, Él hará en nosotros proezas y maravillas en nuestras vidas. Es la gracia de Dios en nosotros. No somos nosotros, es la gracia de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios que se mete. Y entonces que podemos decir como Jesucristo y podemos decir como Esteban. No les tomes en cuenta. Al contrario, empezamos a orar por ellos para que Dios los salve, Dios los libere, Dios les quite la telaraña que tienen en los ojos. No es por nosotros, es por Dios. Todas las cosas son posibles para Dios, entonces lo hace en aquellos corazones que están dispuestos a dejarse transformar por Dios Todopoderoso. Yo sé que este mensaje es importante, hermanos, porque esto es, yo aquí les estoy enseñando a cómo vivir. Y esto no son enseñanzas mías ni predicaciones mías, son de la Santa Biblia. Es de la palabra de Dios. ¿Entienden? Es como Jesucristo le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en nuestras debilidades. Somos vasos débiles, somos vasos frágiles, somos vasos que nos enfermamos, que nos cansamos, que a veces sentimos dolores, pero la gracia de Dios viene y nos fortalece, nos anima, nos sana, nos capacita. Alabado sea su nombre, para que podamos soportar aflicciones, dificultades, momentos difíciles que se van a presentar en la vida. Hay que depender de Dios. Miren, hace un día en mi centro de trabajo, un cliente, escuchen esto que me sucedió en mi trabajo. Me han sucedido cientos de cosas, llevo muchos años trabajando ahí. Y me han sucedido cientos y miles de cosas y el diablo me ha metido con todo.
de derecha, izquierda, de arriba, de abajo, me ha metido con todo, pero sigo firme en mi trabajo, comportándome como un hombre de Dios. Y entonces, un cliente echando gasolina se ensució las manos y sus zapatos con gasolina y con un poco de grasa que había en la manguera. Y entonces entró y preguntó por el manager. Y la gente, cuando hay un problema, lo envían a mí. Y me dijo, y cuando vino a mí, me dijo 1000 groserías y malas palabras y amenazas, y se paraba delante de mí aquí, cara con cara, y me hacía así con el dedo, hasta las escupidas, de la manera que estaba hablando, hasta las escupidas cayeron en mi cara. Y yo ahí estaba callado y tieso. Yo ni pestañaba. Y al final de todas sus amenazas le dije, lo que me salió, le dije muy calmadamente, le dije, ¿quiere que le limpie sus zapatos? Hermanos, cuando yo dije eso, el hombre dio la vuelta, se fue sin decir una palabra más. Yo no me puse a discutir con él. Yo no me puse a gritarle tampoco. Yo le soy sincero. No sé cómo pude actuar así. Solo sé que estuve tranquilo, no sentí ganas de venganza. Al contrario, al haber pasado todo, me sentí lleno de gozo y de alegría por haberme mantenido firme sin reaccionar negativamente a las amenazas de un extraño que el diablo envió. ¿Entienden el punto? Yo creo que si Dios no me hubiera guardado en ese momento, yo le hubiera dado una bofetada a ese hombre. Pero fue la mano de Dios que me guardó y me protegió. Y el fruto del Espíritu Santo en ese momento floreció. Alabado sea su nombre. En ese momento el fruto ahí estuvo para mantenerme. Hay una parte del fruto que dice templanza, para mantenerme ahí seguro de mí mismo, templado como una roca, alabado sea su nombre, para contestar con suavidad y dulzura, que hizo que diera la vuelta y desapareciera. Gloria sea el nombre de Jesús. Esto es poderoso. También, mira, muchas veces yo he orado al Señor diciendo, Señor, cuídame de mí mismo, protégeme de que yo reaccione impía o negativamente contra los demás. No es fácil, pero con Dios todas las cosas son posibles. Los otros días estaba en mi trabajo un vagabundo de la raza negra. Estaba pidiendo dinero y molestando a todos los clientes para que le diera dinero. Y todo lo que quería él era, dicen, yo quiero dinero para tomar agua. Y entonces tengo mucha sed, estoy muy seco, me estoy ahogando de la sed. Y entonces nadie quería ayudarlo. Todo el mundo lo estaba rechazando. Lo estaban echando fuera, que se fuera, y todos estaban protestando, y los empleados también. Entonces me llamó el dueño del negocio y me dijo, llama a la policía para que se lleven a este hombre. Y entonces yo le dije al dueño, no te preocupes, yo voy a ir a arreglar el problema. Y fui afuera donde estaba este vagabundo de la raza negra. Y fui donde estaba y le pregunté, ¿qué está pasando contigo?
¿cuál es el problema? Y me contestó, solo quiero un vaso de agua, tengo mucha sed. Y entonces yo le dije ahí, bajitico entre dientes, mira, esta gente que está aquí quieren que te vayas. Ellos no desean tu presencia aquí. Me metí la mano en el bolsillo y le di $5. Y le dije, vete a la esquina, allá hay un establecimiento y compra allí lo que tú quieras con esos $5. Y entonces el hombre inmediatamente me dijo, que Dios te bendiga. Y cogió y se fue a comprar su agua o lo que haya querido comprar. Ese no es mi problema. Entonces después en el taller todos me criticaron. El dueño me dijo, te dije que llamara a la policía. Pero bueno, el punto de la historia es este. ¿Por qué yo les traigo esta historia? Porque cuando yo hablé con este hombre que me pidió que tenía mucha sed, inmediatamente en ese preciso momento que él me dijo esto, vino esta escritura a mi mente. Vamos a Mateo 25, versículo ahí, 25 del 34 al 46. Dice, entonces el rey dirá a los su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Esta fue la palabra que vino. Tuve sed y me diste de beber. Me vino al pensamiento en ese preciso momento que me dijo eso. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinieron a ti y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y después le dice a los otros, fuera de mi presencia, a los otros, porque estuve desnudo, enfermo, con hambre en la cárcel y no me socorriste. Señor, nunca te vimos así. Él dirá, si no se lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y entonces esa escritura me vino y yo tuve que meter mi mano en el bolsillo y darle $5 para que él pudiera comprar lo que necesitaba. Y les voy a decir algo para cerrar esta sección. Siempre esté disponible para ayudar, socorrer o apoyar de acuerdo con sus posibilidades. Nunca cierre su corazón contra aquel que tenga hambre y sed. Nunca cierra su corazón. Nunca cierre su corazón con aquellos que están pasando por dificultades, dolores, enfermedades y tropiezos. Hay cientos de oportunidades todos los días para poner en práctica nuestro cristianismo. Por lo tanto, no cierre su corazón. No cierre su corazón. Y voy a finalizar con esto, porque me he tomado mucho tiempo y después más adelante voy a continuar con la misma línea de pensamiento. Hace un tiempo atrás vi una película basada en la vida real. No me acuerdo el título. Y se trataba de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que era cristiano. Él nunca disparó un solo tiro. Los compañeros de los soldados que estaban en el mismo batallón no querían estar al lado de él. Lo veían como un cobarde. Pero en la guerra, este hombre fue el único que rescató bajo las balas y bombas a cientos de soldados que habían quedado heridos en el campo de batalla. Creo que fueron más de 300 soldados que rescató, que habían quedado heridos
y abandonados. Él los rescató, él solo. Día después, cuando tenían que reanudar la batalla, el batallón no deseaba ir a la guerra sin la oración y la compañía de este cristiano. Porque este hombre no era un cobarde, con su valentía y hechos demostró ser un mejor soldado que el resto de sus compañeros, sin tirar un solo tiro. Y en medio de la batalla, este hombre se encontró a un enemigo herido y sangriento, y curó sus heridas y le puso una dosis de morfina para el dolor. Y muchos de nosotros, los creyentes, somos usados poderosamente por el Señor, somos ganadores de almas, buenos maestros, responsables y serios en nuestros asuntos terrenales. Pero algunos cometemos pecados que ocultamos para no ser descubiertos. Pero querido hermano, entienda que Dios ve todas las cosas. No podemos ocultarnos de Él. Él ve en nuestros corazones. Él sabe todo de nosotros. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.